del llamado Conversando con un Experto. Vamos a tener en esta oportunidad la grata presencia del doctor Juan Corral Cantu, quien es además secretario general del Comité Ejecutivo. Va a ser presentado por la doctora Patricia Said, y también es miembro del Comité Científico. Es un tema muy interesante con respecto a las patologías urológicas. Doctora Said, le digo a usted a esta reunión científica. Gracias. Gracias, doctor Mariño. Buenas noches, colegas. Buenas noches con todos. Continuando con nuestras exposiciones de Conversando con el Experto. Me es muy grato presentar. Ya, pues escribo todo. Buenas noches, nuevamente. Me es muy grato presentar, continuando con las exposiciones de Conversando con el Experto, al doctor Juan Antonio Corral Cantu, quien es médico cirujano de la Universidad Nacional Federico Villarreal, es especialista en urología por la Universidad San Martín de Porres, ha hecho una maestría en medicina con mención en urología por la Universidad San Martín de Porres, es médico staff del Instituto Nacional de Salud del Niño, es médico staff de la Clínica Peruano-Japonés y Policlínico Peruano-Japonés, también es médico staff en Impares de Los Olivos y es docente invitado de la Cátedra de Urología y Urología Pediátrica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta oportunidad nos va a conversar sobre un tema sumamente importante, que es el manejo, detección temprana de la criptorquidia y fimosis. Dejo con ustedes al doctor Corral. Buenas noches, doctor Juan Antonio Corral. Buenas noches con todos. Bueno, agradeciendo igual la invitación, ¿no? A este comité por hacer estos tipos de reuniones que nos ayudan a todos. Voy a empezar a compartir pantalla. Un momentito. Por favor, me confirman si tengo la pantalla. Observa. Sí, ¿no? Ok. Bueno, mi nombre es Juan Corral Cantú, soy médico urólogo, ¿no? Ahí tienen el contacto, el correo y mi número de celular. Quisiera presentar, siempre me gusta comenzar presentando mi servicio, ¿no? Es parte del equipo que actualmente estamos trabajando en el hospital, ¿no? Tenemos ahora al doctor Avendaño como jefe, el doctor Zorrilla y el doctor Mesa como los más antiguos, ¿no? En nuestro servicio. Tenemos actualmente la incorporación de la doctora Pamela López, que hizo el fellow, la subespecialidad con nosotros en urología pediátrica y afortunadamente se ha quedado con nosotros, ¿no? Hace un mes. Y tenemos también un nuevo ingreso que es el doctor Cristian Latorre, que es urólogo, haciendo el fellow en urología pediátrica con nosotros también. Y recordar, como muchos de los colegas que se recordarán al doctor Minei Yonamine, que desafortunadamente nos abandonó yo hace 3 años, ¿no? Siempre lo recordamos, muchos urólogos, cirujanos pediatras y pediatras que han rotado por la institución deben haberlo conocido, ¿no? Y hemos aprendido mucho de él en cuanto a lo que es la urología pediátrica en el Perú. Vamos a hablar de lo que es las patologías más frecuentes en la consulta de urología pediátrica, ¿no? Y prácticamente, sin temor a equivocarme, la criptorquidia y la fimosis abarcan casi el 80% de todas nuestras consultas, e incluido el manejo quirúrgico. Si vamos a sala de operaciones, de cada 10 operaciones que realizamos, 7 u 8, ¿no? El 80-70% son estos tipos de patologías como las más frecuentes, ¿no? Vamos a pasar a describir dentro de esto. Entonces, ¿qué es qué es la criptorquidia, ¿no? Entonces, muchos pacientes se confunden, ¿no? En cuestión de ver, ¿no? Como que suena a orquídea, como que suena a esta flor, ¿no? Y por ahí vienen más o menos sus orígenes, ¿no? La orquídea tiene del griego orquis, que significa testículo también, y algunas especies tienen como estas, ¿no? En la raíz, ¿no? De estas protuberancias que asemejan a
a unos huevos, por así decirlo, ¿no? Y por eso tiene sus semejanzas, ¿no? Entonces, la criptorquidia, viendo en este otro gráfico, en términos sencillos, es la ausencia de los testículos o los huevitos donde deberían de estar, ¿no? Acá vemos que no están los testículos donde realmente deberían de estar. Entonces, ya técnicamente hablando, ¿no? Dentro de las definiciones, el mejor término que se aconseja es hablar como testículo no descendido, ¿no? El TND. A los médicos que nos gusta usar bastantes siglas, usamos este término, ¿no? TND. A veces ponen en la historia TND derecho, TND bilateral, TND no palpable. Entonces, ya más o menos para ir ubicando, ¿no? O sea, testículo no descendido. Etimológicamente, criptos oculto, orquidos testículo, ¿no? Un testículo oculto, también llamado mal descenso testicular, síndrome de escroto vacío y entre otras características para ver, ¿no? Entonces, dentro de esto, la definición, falta de descenso del testículo a la bolsa escrotal de forma permanente, pudiendo quedar retenido desde su origen en la fosa renal. Recordemos que los testículos embriológicamente se forman en la fosa renal, debajo de los riñones, y ya por estímulos, vamos a ver más adelante, hay teorías sobre el descenso testicular, llegan a descender por todo el trayecto normal de descenso hasta alojarse a la bolsa escrotal, ¿no? Entonces, justamente eso es la criptorquidia, ¿no? La falta de descenso de ese testículo a lo largo del retroperitoneo, del canal inguinal o de la entrada a la bolsa escrotal, ¿no? Pero siempre dentro del trayecto normal de descenso testicular, se dice. Entonces, dentro de la clasificación de estos criptorquidias, incluso se clasifican en palpables y no palpables. Entonces, acá quiero hacer hincapié, pues, en la experiencia que se debe tener para determinar ese punto de quiebre entre cuándo es palpable y cuándo es no palpable, y eso pues hay que tener experiencia, bastante tacto, ¿no? Y haber tactado un montón de pacientes, haber tenido, para llegar a tener la sensibilidad y la experiencia de real. Porque esto cambia bruscamente el tratamiento, ¿no? El tratamiento de un testículo palpable es muy diferente a un testículo no palpable, como lo vamos a describir. Entonces, el testículo palpable, dice criptorquidia, es aquel que se encuentra a lo largo del trayecto normal de descenso, pero no es posible desplazarlo hacia el escroto. O si se logra, este vuelve a rescender inmediatamente. Este ya es el concepto actual, ¿no? En cuanto a definir el testículo, para diferenciarlo del testículo en ascensor. Entonces, eso es lo que todavía vemos que hay dificultad, incluso entre urólogos, ¿no? Cirujanos pediatras, incluso entre pediatras, saber diferenciar cuándo es una criptorquidia en sí y cuándo es un testículo en ascensor. Voy adelantando, porque el testículo en ascensor no requiere de tratamiento, no requiere de cirugía. En cambio, la criptorquidia, sí, o el testículo no descendido, sí requiere de manejo quirúrgico, ¿no? Entonces, eso es importante poder determinar el punto de quiebre para poder dar el tratamiento adecuado. Entonces, viendo la definición actual, entonces es aquel testículo que se encuentra en el trayecto, ¿no? de descenso, que no ha ido a la bolsa, lo llegamos a palpar, lo llegamos a bajar, ¿no? hacia la bolsa escrotal, pero que apenas lo soltamos y intempestivamente se sube, eso es criptorquidia, eso no es testículo en ascensor. Entonces, por tanto, si se define como criptorquidia, entonces el tratamiento es netamente quirúrgico. Entonces, eso lógicamente hay que tener experiencia, ¿no? Para poder determinar cuándo es uno o cuándo es lo otro. Entonces, dentro de esta definición se hablan también los testículos no palpables. ¿Qué es palpable? Eso depende mucho de la experiencia del examinador, ¿no? ¿Por qué? Porque niñitos son niños. Los niños lloran, ¿no? El niño le dice, sube a la camilla para examinar y el niño está llorando, ¿no? Porque piensa que le van a poner una vacuna, le van a hacer algo. Entonces, a veces es dificultoso en el movimiento, ¿no? Llegar a palpar, a tener una buena sensibilidad para poder determinar. Lo otro, niños gorditos, ¿no? Niños un poquito subitos de peso, que están con grasita en esa área inguinal, entonces tampoco va a ser un poco complicado poder palpar los testículos, ¿no? Entonces esto de acá, los no palpables, cuando no se llegan a palpar por manos experimentadas, pueden ser intraabdominal, que quiere decir que están dentro, ¿no? del anillo inguinal profundo y por tanto no se van a poder palpar. Otra opción es el testículo realmente ausente o la anorquia, o sea, no se llegaron a formar. Existe esa entidad, es rara, pero existe, ¿no? Hemos visto, yo en mis 10 años de experiencia ya en la institución, sí, ha habido un par de casos que hemos llegado a identificar, ¿no?
el testículo evanescente o síndrome de regresión testicular. Ese es el testículo que llega a desaparecer, ¿no? En el cual no se palpa porque ya se malogró tanto, ¿no? Una atrofia severa que llegó a desaparecer, y solamente cuando hacemos la exploración encontramos el conducto deferente o los vasos incluso hipotróficos o atróficos, y llegamos a determinar que realmente el testículo estuvo ahí. Por lo tanto, es no palpable porque no lo vamos a poder palpar, y ni siquiera la ecografía o la tomografía, como vamos a ver más adelante, no los llegan a encontrar. Ojo, existe también el testículo no descendido adquirido. Eso también ya está definido, ¿no? En las guías de manejo y en las revisiones incluso lo define, ¿no? Entonces, el testículo no descendido adquirido es que han descendido durante el primer año de vida, pero posteriormente reascienden, ¿no? Se dice que hasta el 40% de los testículos criptorquídicos al nacimiento que bajan espontáneamente reascienden, ¿no? Y pueden requerir tratamiento quirúrgico. Por eso que se habla que el seguimiento incluso debe ser hasta los 5, hasta los 10 años. Estos de acá son casos anecdóticos, ¿no? A veces pacientes que los catalogamos como testículo en ascensor, que los examinamos y ponemos en la historia, ¿no? Testículo en ascensor, ¿no? Y vamos a ver más adelante igual, el testículo en ascensor de esos pacientes no se dan de alta, tienen que regresar idealmente cada año para seguir examinando, porque existe incluso el riesgo de reascenso. Y justo de manera anecdótica, tenía un paciente la semana pasada en consultorio presencial, en el cual veía en la historia clínica, ¿no? Decía testículo en ascensor y escrito con mi puño y letra, ¿no? Ah, señora, mire, debe ser un testículo en ascensor, no hay ningún problema, eso está muy bien que haya venido posterior a la pandemia, vamos a examinarlo, pero no pasa nada, tranquila nomás, el testículo en ascensor, la gran mayoría se resuelven solos, ¿no? Y voy a examinarlo a la camilla, oh sorpresa, los testículos estaban arriba, y bien arriba, ¿no? Entonces, lógicamente no me acuerdo porque cuántos pacientes vemos, pero queda la historia clínica, ¿no? Y en la historia clínica yo sí soy bien detallista y está bien escrito ahí que realmente los palpé en la bolsa que estaban abajo, tanto el derecho como el izquierdo. Entonces, esas entidades sí nos llegamos a encontrar en el quehacer diario de la consulta. El testículo ectópico también es descrito, acá tenemos justo una revista mexicana en el cual describen incluso un testículo ectópico cruzada, ¿no? Contralateral. Acá, ahí se ve en la imagen, ¿no? Son casos rarísimos, y por eso pongo esta foto acá, ¿no? Pueden estar ubicados en diferentes lugares, incluso inguinal superficial, pubopeniano, femoral, incluso perineal. Entonces, algunas veces lo catalogamos como no palpables porque buscamos en la zona de descenso normal y no los encontramos. Pero al momento de entrar en la exploración, realmente ya encontramos el corrón y ahí es donde hacemos seguimiento. Son entidades raras también, no son muy frecuentes. Acá quiero recalcar lo que es a lo que llamamos el testículo en testículo retráctil, como les mencionaba, ¿no? Es aquel que permanece en el conducto inguinal y bien espontáneamente o con maniobras manuales se desciende con facilidad hacia el escroto donde queda alojado. Esa es la diferencia, ¿no? Lo puedes encontrar en el conducto inguinal, pero por masajito, no, normal, lo llegas a bajar, lo llegas a la bolsa escrotal y lo dejas y se queda ahí, se queda, ¿no? O al revés, ¿no? Está abajo y lo subes, lo aplazas hacia arriba, ¿no? Lo desplazas y se va para arriba. Ese es el testículo en ascensor, ¿no? Resulta el reflejo cremastérico. Recordemos que el cremáster es el músculo que rodea todo el cordón, incluso hasta el testículo hacia abajo, ¿no? Un reflejo cremastérico exagerado, que es ausente al primer año y justo se exacerba al pasar del tiempo, incluso hasta los 6 años, ¿no? Por eso dice que el seguimiento incluso debería ser hasta los 6, hasta los 10 años. Se resuelve con la pubertad, ¿sí? No es patológico y no precisa tratamiento. Eso hay que tenerlo bien presente. Pero para poder hacer esta precisión, lógicamente hay que hacer el diagnóstico. Y si hay que hacer diagnóstico, hay que saber y hay que tener experiencia en el examen físico para poder determinar cuándo es retráctil y cuándo es criptorquidia o testículo no descendido. Dice, si precisa seguimiento por tener riesgo de reascenso, ¿no? Eso es justamente lo que les decía. Entonces, a un niño con testículo en ascensor no se le da de alta. Es un niño que viene a su control, que los pediatras, ¿no? Son muy buenos en eso, detectan algo y siempre nos envían ya a su especialista. Entonces nosotros ya les hacemos seguimiento y les aclaramos, hacemos la aclaración bien claro a las mamás de que no están de alta, ¿no? De que tienen que venir a su control por lo menos una vez al año para poder hacerlo. Entonces, la epidemiología se habla de un 3 a 9%, incluso en los niñitos nacidos a término, o sea que completaron su periodo gestacional. El descenso se puede completar incluso hasta los 6 meses. O sea, el niño nace con criptorquidia e incluso hasta los 6 meses puede descender en los niños a término.
E incluso a los niños pretérminos, que son asociados con bajo peso al nacer, ¿no? Y con la edad gestacional, el porcentaje aumenta hasta un 30%. E incluso el descenso se puede producir hasta el año de edad, ¿no? Hasta los 12 meses. Entonces, igual, vamos a ver que entre los criterios, hasta cuándo esperar, hasta cuándo no tratar una criptorquía, incluso están dadas de acuerdo a estas investigaciones que se han hecho, de acuerdo a la demora en el descenso del testículo, ¿no? Se le dio una incidencia incluso de hasta el 2%, incluso al primer año, ¿no? La gran mayoría son unilaterales, y 70%, las otras bilaterales en un 30%, que completan el 100%, y dentro de los unilaterales, la gran mayoría son en el lado derecho, ¿no? Hasta un 70%. Afortunadamente la gran mayoría son escrotales, ¿no? O sea, que son más fáciles de operar, por así decirlo, y que tienen mayor chance a descender, que son acá, ¿no? Los intracanaliculales o inguinales son un 30%, y afortunadamente los intraabdominales tienen un bajo porcentaje, ¿no? 10%, ¿no? De forma aislada, en la gran mayoría, y con antecedentes familiares, ¿no? A veces cuando viene la mamá a la consulta, preguntan, doctor, sí, mi hijo tiene criptorquidia, el testículo no descendido, que quién tendrá la culpa, que, no sé, las infecciones en el embarazo por culpa del esposo, no sé, bueno. Entonces me digo, doctor, ¿cuál es la causa? Entonces yo le digo, señor, es la teoría de Hudson. Y me quedan mirando, ¿no? Asombradas. Entonces es una manera de fastidiar, ¿no? Porque a veces es un poco difícil, al final son, no difíciles, sino pues, son términos complicados para una mamá, pues, entender eso de las hormonas y todo eso de ahí, pero bueno, se le habla de la teoría de descenso testicular, bueno, es la teoría más aceptada hasta ahora, donde hay una fase transabdominal y una fase inguino-escrotal, ¿no? La transabdominal regulada por la hormona similar a la insulina tipo 3, ¿no? Al final eso son teorías, han hecho investigaciones de acuerdo a esto, que se da desde las octavas a la quinta semana de edad gestacional, y que donde los andrógenos no tendrían un papel importante en este descenso, ¿no? Se produciría desde la fosa renal, ¿no? Como le digo, hacia el anillo inguinal profundo, ¿no? Es regulada por esta fase transabdominal. En cambio, la fase inguino-escrotal, ¿no? Es la que sí es andrógeno dependiente, donde sí la testosterona tiene ya un rol importante según esta teoría, y también los factores anatómicos. Vamos a ver más adelante cuáles son. Y eso es lo que más se acepta, y por el motivo por el cual la gran mayoría de las criptorquías se encuentran en esta fase, ¿no? Desde el anillo inguinal profundo hacia el gobernáculo, hacia la parte distal del escroto, ¿no? Esa es la teoría que más se acepta. Hay antecedentes familiares, incluso se habla, ¿no? De papá, de tíos, ¿no? De abuelos con criptorquidia, sí, se ha visto una relación en diferentes estudios. Se habla también ya mencioné, los factores de prematuridad también asociados, ¿no? Con los niños de bajo peso al nacer, eso también tiene bastante correlación. Se habla también de factores locales como defectos en la pared abdominal. Recordemos el síndrome de Pruni-Belli, ¿no? El síndrome de ciruela y pasa, eso también es parte de sus componentes, incluso la criptorquidia, ¿no? Muy aparte del déficit en la pared, en los músculos de la pared abdominal, está netamente asociado. En síndromes también es de cajón entran los niños con síndrome de Down, ¿no? Los niños con trisomía 21. Cuando ya nos vienen a la consulta, ya estamos pensando, ¿no? Cuando dicen que tienen problema en los testículos, ya estamos pensando que es una criptorquidia asociada. Este cuadro para hablar sobre las alteraciones anatómicas, ¿no? Se habla de una persistencia del conducto peritoneo vaginal, mala implantación del gobernáculo, longitud insuficiente de los vasos, ¿no? del cordón, un anillo inguinal estrecho. Entonces estos son los factores anatómicos que también tendrían causa para producir la criptorquidia en la segunda fase, como mencionaba, del censo testicular. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? La anamnesis, ¿no? ¿Qué es la anamnesis? Es con lo que nos dice la mamá, ¿no? Entonces la mamá le dice, ¿sabe qué, doctor? Noto que no están bien los testículos, que no los veo muy bien. Y acá, como vemos en la imagen, es recontra evidente, ¿no? El testículo derecho está ahí, y el testículo izquierdo vemos que hay un vacío dentro de ello, ¿no? Entonces, dentro de esto, el diagnóstico, ojo, eso también hay que aclarar, el diagnóstico de criptorquidia, testículo no descendido, es bajo examen físico, bajo palpación. No es la ecografía, no es la tomografía, no es nada de eso lo que nos da el diagnóstico. El diagnóstico es clínico mediante examen físico. En esta imagen estamos viendo pues que realmente, mira, ni siquiera hay bolsas escrotales formadas, ¿no? Eso es una criptorquidia, como se dice, al ojo, ¿no?
En la palpación, eso hago hincapié, no hay que tener experiencia en palpar. No, eso a los urólogos que vienen a rotar con nosotros, los urólogos de adultos, siempre yo les cuento la experiencia de que traten de hacer la mayor cantidad de palpaciones que se pueda, ¿no? Porque nosotros en urología, por ejemplo, como una similitud al momento de hacer el tacto rectal, a veces cuando me ocurre en la época de residencia, pues nos dicen, encuentro un nódulo en base derecha de 2 milímetros. Nosotros hacíamos el tacto y sinceramente al inicio nunca encontraba el nódulo, ¿no? Porque hay que tener experiencia, ya lógicamente con el tiempo, al hacer más tactos rectales ya empezaba a sentir los nódulos, incluso en base, en apex y todo, entonces ya uno ya. Entonces igualito acá, ¿no? Si vienen los urólogos o los cirujanos pediatras y no palpan y no examinan, entonces no van a adquirir la destreza para poder palpar los testículos, y como ya mencioné, eso cambia bruscamente el tratamiento o para decidir qué tipo de operación o cómo te va a ir la operación, ¿no? Se pide un ambiente cálido, con manos templadas. Eso también estamos viendo ahora por el COVID, ¿no? Vienen los pacientes y los residentes se ponen guantes para examinar. Bueno, estamos libres y es su decisión, nadie puede ir en contra de eso, ¿no? Entonces, a eso vamos, en que nosotros pues tenemos que arriesgar, entre comillas, y lógicamente sí lavarme bien las manos, porque la sensibilidad y todo eso va a definir qué es lo que vamos a hacer con esos niños, ¿no? Lógicamente después nos lavamos nuevamente la mano bien y para ver eso pero tenemos que tener contacto y no podemos usar guantes. Lógicamente los residentes sí usan sus guantes, ¿no? Si es que quieren, eso es voluntario, pero como digo, no se va a tener buena sensibilidad para eso. Se habla incluso de la posición de Taylor, como vemos acá, que es como un sapito, ¿no? Hacia abajo se dice que ayudaría mucho a ver cuando los testículos son difíciles de palpar. A evaluar el desarrollo del testículo, evaluar el volumen también del testículo, ¿no? Para poder ver. Las pruebas, como dicen, son complementarias, la ecografía. Ojo, la ecografía no da diagnóstico. Muchas veces igual vienen las mamás y dicen, doctor, ¿por qué viene? Señora, doctor, vengo porque tiene criptorquidia, ¿no? A veces es difícil de pronunciar. ¿Por qué? Porque acá dice la ecografía. Pues nosotros los examinamos y vemos que los testículos están abajo. Y digo, señora, acá están los testículos. No, pero la ecografía dice criptorquidia, me han dicho que tiene que operarlo. Señora, los testículos están acá. No, pero la ecografía dice. A veces hay que explicar, ¿no? Hay que entender, porque el transductor de la ecografía, pues muchas veces no, siempre tiene que haber presión, tiene que haber contacto y lógicamente el testículo lo pueden desplazar hacia arriba o al revés, de arriba lo pueden llevar para abajo. Entonces, eso está en nuestra misión explicar, ¿no? A los pacientes que eso puede haber sucedido y que el diagnóstico netamente es examinando y que los urólogos, ¿no? Pediátricos somos que decidimos si realmente es o no una criptorquidia y se va a requerir o no tratamiento. E incluso en las guías de manejo que decimos para la institución, para el hospital, ¿no? Incluso veíamos si pedíamos o no ecografía. Entonces, hay que entender, ¿no? Dentro de la guía de manejo pusimos que sí, hay que solicitar ecografía, pero no para diagnóstico. Nos sirve sí para complementar otras patologías, que justo lo puse acá, ¿no? A veces hay las microcalcificaciones testiculares, entonces eso lógicamente a la palpación no vamos a poder encontrarlo. Entonces eso, sobre todo para tener un punto de quiebre cuando hacemos la orquidopexia y hacemos la evaluación, ¿no? Al tiempo, le hacen una ecografía y encuentran esa microclasificación y no sabemos si es que fue antes de la operación o apareció después de la operación. Entonces, como un basal, siempre no estaría de más tener una ecografía para buscar ese tipo de patologías y pues, sobre todo para ver el volumen adecuado, el volumen más exacto, porque con el transductor miden el volumen y nos botan el volumen, pues, ¿no? De menos utilidad para identificar testículos intraabdominales, de hecho, pues porque no lo van a poder detectar. La ventaja es que es muy invasivo, no necesita sedación y es de bajo costo y ahora es fácil alcance. Pues. La tomografía no es útil, ojo, eso también hay que tenerlo bien en claro. No es útil en la localización de los testículos intraabdominales, ¿no? El inconveniente es la radiación y el contraste, no está indicado en ningún caso, no lo digo yo a la reciente le digo, no lo digo yo lo digo, nosotros le leemos y vemos las revisiones y las guías de manejo, y las guías de manejo dicen que no, la tomografía no debería de pedirse, ¿no? Y eso generalmente se pide cuando es testículo no palpable, ¿no? Digo, se pedía, o que creen algunos especialistas en pedir cuando es no palpable, ¿no? Porque cuando es palpable no es necesario pedir
incluso la ecografía. Pero no se debería de pedir tomografía en ningún caso. La resonancia, ¿no? Es un método incruento de exceso de radiación, como sabemos, es útil para identificar. Esto incluso sería más útil para identificar el inconveniente de los testículos no palpables, me refiero a los intraabdominales. El inconveniente es la sedación y el alto costo, lógicamente, ¿no? La angioresonancia también podría servir de ayuda también para esto, ¿no? Y podría ayudarnos en esto para poder identificar, ¿no? Eso es lo que es en cuestión de la resonancia magnética. Entonces, lo que hay que ver es que dentro de lo que es cuando un testículo es no palpable, lo que en realidad hay que hacer es una laparoscopía diagnóstica y terapéutica. ¿Qué significa eso? ¿No? Si al final le haces la resonancia, si al final haces la tomografía y todo, ya tienes diagnóstico. Si tienes diagnóstico ese intraabdominal, al final vas a tener que hacer la laparoscopía. Entonces, ¿qué tanto recurso económico, sobre todo radiación, para que al final llegara a lo mismo? ¿No? Es que va a tener la indicación de hacer la laparoscopía. Entonces, cuando un testículo es no palpable, lo que se indica es a nivel, entrar con un trocar infraumbilical y ver internamente lo que estamos viendo acá, ¿no? Podemos tener esas tres opciones que les dije, ¿no? Uno, que sea anorquia, o sea, que realmente el testículo no se formó, ¿no? Y no encuentras nada, no encuentras conducto diferente, no encuentras vasos sanguíneos, no encuentras nada, ¿no? Haces el seguimiento hacia fosa renal, que eso sí lo puedes hacer con la laparoscopía y puedes determinar que realmente es una anorquia o una agenesia testicular. Lo otro que podemos encontrar es lo que está acá en la imagen, en el lado derecho inferior, donde se encuentra el testículo, ¿no? Está el testículo y la intraabdominal, ¿no? Entonces ya tenemos diagnóstico. Tenemos diagnóstico, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer ya la terapéutica, hay que tratar. ¿Qué hacemos? Colocamos los dos trócares, ¿no? Adyacentes y empezamos a hacer la disección, la liberación y la apexia laparoscópica de ese testículo. El otro que podemos encontrar es lo que tenemos acá en inferior izquierdo de su pantalla, en el cual vemos el conducto deferente, ¿no? Y los vasos sanguíneos, y que no hay testículo. Entonces, ¿qué quiere decir? Y está pasando el anillo inguinal interno. ¿Qué quiere decir? Que el testículo está en el conducto inguinal, pues, ¿no? Y no lo pudimos palpar, entonces nos queda la opción de que sea un evanescente, ¿no? O sea, que es tan pequeño que no lo podemos palpar, que la ecografía no lo encontró, y lo otro es que sea un ectópico que esté por ahí. Entonces, si es que hacemos la laparoscopía con un trocar nada más, eso es siempre al principio, entrar solamente con un trocar y ver, y vemos esto de acá, ¿no? La imagen del inferior izquierdo, simplemente salimos, ya hicimos la laparoscopía diagnóstica y salimos, ya no es necesario introducir dos trócares más, ya tenemos diagnóstico, salimos y entramos por vía inguinal a buscar, porque de hecho que tiene que estar ahí, pues. Entonces eso, como vemos, la laparoscopía es diagnóstica y terapéutica en testículos no palpables. Entonces, esta es la conclusión. La exploración física es el único método de diferenciar entre testículo palpable y no palpable, ¿no? La recesión de ecografía, tomografía, resonancia, ecografía carece de efectos beneficiosos adicionales. Como lo mencioné, eso no lo digo yo, eso lo dicen las guías clínicas de manejo, ¿no? Para ver. Entonces, este es un algoritmo, a manera de resumen de lo que se hace, ¿no? Con un testículo palpable o no palpable, ahí vemos la diferencia y lo que nos lleva a ver, ¿no? Testículo palpable, en ascensor, ¿qué se hace? Seguimiento. Y si hace reascenso, recién cirugía. Lo otro, si es un testículo palpable ectópico, también va a cirugía. Si está en el trayecto no descendible, también va a cirugía. En testículos no palpables entramos, ¿no? Una ecografía que nos puede ayudar, pues, a tratar de buscar, ¿no? Acá incluso según este algoritmo menciona la angioresonancia, si es que se dispone, ¿no? Si es que es unilateral, va de frente a la laparoscopía, ¿no? De hecho, como ya les dije, ¿no? Y de acuerdo a eso se decidirá si es que se hace la apexia o incluso la orquiectomía o sacar el testículo. Cuando es bilateral sí aunamos el estudio, incluso con cariotipo, ¿no? Para poder ver los cromosomas, incluso estudios hormonales, ¿no? Hay también el test de estimulación con atrofina crónica humana para ver si es que realmente hay respuesta de los testículos. Y si es que es sugestivo de existencia testicular, entramos a la laparoscopía. Y si es que es sugestivo de no existencia, igual se entra a la laparoscopía, pero ya se va pensando en un futuro sobre prótesis testicular e incluso en manejo, en terapia de reemplazo hormonal. Ya acá nos ayudan los amigos, los endocrinólogos. El tratamiento se habla de tratamiento médico y quirúrgico, ¿no? Que era el Pregnil o el Choragón, nombre de marca de 1500 y 5000. Hay diferentes dosis, esquemas de manejo, diferentes dosis, ¿no? Que se usaban para el tratamiento de la criptorquidia, ¿no? Bueno, nosotros el quirúrgico es la orquidopexia
o el descenso testicular convencional o laparoscópico. Acá hay que hacer aclaración que, no lo digo yo nuevamente, lo dicen ya los estudios de manejo, que el manejo médico con hormonas no debe darse bajo ninguna circunstancia, eso ya fue. Me acuerdo que hace 10 años, cuando entré a la institución, todavía manejábamos con hormonas, ¿sí? Aprendimos a manejar el esquema, pero actualmente ya se recomienda con buena evidencia, ¿no?, de que no debe darse el tratamiento hormonal. ¿Por qué? Porque es eficaz solo en un 20-25% y tiene alto, la cuarta parte tiene un índice de reascenso, ¿no? Resulta en relación directa de la oclusión de testículos, ¿no? Los que están más proximales no van a bajar pues, con las hormonas. Sobre todo los efectos adversos, ¿no? El aumento de la testosterona, esos efectos androgénicos, producirían engrosamiento del pene, erecciones, cambios de conducta, dolor en el área genital con efectos adversos, pero sobre todo el fenómeno de apoptosis. Esto es lo que hay que temer, ¿no? De células germinales que dañarían el testículo, ¿no? Uno, y encima vas a ver que no todos responden, y encima que se van a reascender, y encima que te va a producir efectos secundarios, y encima que te va a producir daño a nivel de las células germinales, ¿no? Entonces no tendría razón de ser bien, y estaría bien justificado pues todos los estudios que se están haciendo en ya no recomendar bajo ningún motivo hacer el tratamiento hormonal. Y irnos netamente hacia el manejo, nuevamente la X, para que recuerden, no manejo hormonal, no en criptorquidia. El tratamiento quirúrgico es la terapia más extendida, ¿no?, de primera elección. La cirugía, cuando se acompaña de hernia inguinal, también incluso se puede adelantar, incluso en el tiempo de manejo, que vamos a ver lo recomiendan las guías de manejo. Tiene alta tasa de éxito quirúrgico, ¿no? Como ven ahí, 92% de los testículos palpables, ¿no? Es alta tasa de eficacia en realidad. Tiene, como toda cirugía, también sus complicaciones, y eso depende también de la experiencia del cirujano, ¿no? Atrofia testicular secundaria, ¿no? A lesiones de vasos, ¿no? Traumatismos, incluso hematomas y como otros efectos menores que se pudieran dar, ¿no? Otro tema importante es la edad de tratamiento, o sea, ¿a qué edad tratarlo? O sea, acá hay días de manejo que antes recomendaban 6 a 12 meses, otros decían de 12 a 18 meses. Actualmente, haciendo una revisión y bajo consenso, incluso en nuestra guía de manejo de nuestro hospital, de la institución, estamos quedando de 6 meses a 15 meses. ¿Por qué? Porque hay estudios que ya están evidenciando que el daño del testículo se produciría incluso a partir de los 9 meses ya, ¿no? Entonces, ¿para qué esperar, ¿no? Entonces, nosotros en la institución estamos manejando al año, y eso ha quedado como un consenso, ¿no? Al año, y mientras piden los prequirúrgicos y todo, ya pasa un mes, un par de meses, y de acuerdo a eso ya estamos entrando pues a verlos, ¿no? Es la técnica quirúrgica, eso generalmente es para los cirujanos, que solo quería ponerles imágenes ahí, ¿no? Que se hace una incisión transversal, nosotros hacemos transversal, esta de acá es longitudinal, ¿no? Se identifica el testículo, ¿no? Este es el gobernáculo, que es la mala implantación o lo que le llevaba hacia otro lugar o se quedó por ahí en camino esto. Hacemos la resección del gobernáculo, se diseca el saco herniario. La gran mayoría de criptorquídeas vienen asociadas a hernia. Acá están los vasos, el deferente, que es por la parte interna, y los vasos hacia la parte externa. Se identifica el saco, se liga el saco y se hace la apexia del testículo, ¿no? Esta es la técnica que usan y que se reportan, ¿no? Con doble incisión, tanto en el escroto como en la región inguinal. Nosotros lo que hacemos en la institución es esta que está acá abajo, ¿no? La que hacemos es la técnica con una gasita, con un disector, ¿no? Con unas agujas rectas. Eso ya los residentes rotantes ven esas técnicas, ¿no? Eso ya la tenemos en la institución, y esa nos va muy bien, y estos disectores los sacamos en una semana a 10 días, y nos va muy bien, ¿no? Estas son las técnicas, ya para hablar de técnicas quirúrgicas, no voy a entrar mucho en detalle de estos, ¿no? Y las repercusiones. Entonces acá hay que, lo que yo siempre digo, a veces pues a los pacientes hay que tratarles al miedo, porque si no, no entienden, o a veces lo toman tan a la ligera. Entonces vienen las señoras ahí, entonces le digo, señora, hay que operarlo, ¿por qué? Porque puede afectar su fertilidad, sobre todo cuando son bilaterales, ¿no? Señora, ¿usted quiere tener nietos? No, sí, doctor, entonces, pues señora, hay que operarlo, no espere más tiempo, porque a veces vienen a los 5, 6, 8 años. Y dijeron, no, ¿por qué? ¿Por qué viene ahora, señora? No, porque el pediatra, pobrecito, los pediatras les arreglan las orejas, ¿no? Los rajan a los pediatras, dicen, no, porque el pediatra me dijo que espere hasta los 5 años. Lógicamente nosotros no creemos eso, no digo, señora, habrá entendido mal. No, que sí, el pediatra me dijo, o el cirujano, o el otro urólogo me dijo que había que esperar 2 años, 3 años. Bueno, o sea,
Y eso es la idea, pues, ¿no? ¿Cuándo mandar a eso? También quiero hacer acá, ¿cuándo mandar al especialista? Apenas diagnostique. Si tiene un mes de nacido y ustedes palpan y no tienen dificultad en palpar el testículo, urologo, pediatra, o sea, y lógicamente a más edad, 3 años, 4 años, si tiene dificultad, inmediatamente mandarlo también con nosotros para poder hacer el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Las dos afectaciones de esto, entre otras, ¿no? La más importante es la fertilidad y la malignización. A la señora hay que decirles así, ¿no? Señora, se puede convertir en cáncer, así de frente, cáncer de testículo, ¿no? Yo sé que a veces uno suena un poco cruel, pero a veces la gente no entiende y hay que saberles entender porque lo toman a la ligera, o dice ya mejor el otro año, o el papá no quiere que lo opere, ¿no? O que va a bajar, que tenía otro sobrinito, otro niñito que bajó, no lo operaron, y a veces tantas excusas que se pueden poner, ¿no? Entonces, la fertilidad, la malignización, ¿no? Entonces, acá lo importante es que el testículo no descendido se produce la gran mayoría ya en parte histológica, los seminomas, ¿no? E incluso después de la orquidopexia, ojo, incluso después de los niños que hemos operado, que hemos fijado el testículo, incluso todavía siguen teniendo riesgos de esos testículos que ya lo hemos bajado de convertirse en cáncer, ¿no? O sea, el riesgo no se elimina del todo. Es por eso que a estos niñitos hay que hacerles sus controles periódicos y nunca les damos de alta. Terminamos de hacer orquidopexia y les hacemos que vengan a sus controles para hacer seguimiento a estos niñitos. El posible mecanismo de la malignización se habla pues del grado de temperatura, ¿no? Que en las bolsas escrotales Diosito, la naturaleza, ¿quién será? Lo puso ahí y está a 1 grado de centígrado a 4 grados centígrados de diferencia de la temperatura corporal. Entonces, ese sería un mecanismo también del desarrollo para que se puedan malignizar, ¿no? Viendo aquí, entonces hay que ver, ¿no? La cirugía no desaparece el riesgo de cáncer testicular, pero sí lo disminuye considerablemente, eso sí, ¿no? Eso sí. No, la orquidopexia temprana disminuye el riesgo de malignización, eso hay que tenerlo presente. En menores de 13 años incluso se dice que se baja hasta 2.23 veces más, y en mayores de 13 años incluso aumenta hasta 5 veces más. Entonces eso hay que tenerlo también presente. Acabo con esta primera parte. Esto es como dato cultural para que no se duerman. Pueden ver, esa es la tierra que me vio nacer. Carhuaz está ubicado a 34 kilómetros de la ciudad de Huaraz, que es la capital de Ancash, o de la región Ancash, ¿no? Me siento muy orgulloso de pertenecer a este distrito. He estado viendo que dentro del público hay varios de mi tierra, cual les mando un saludo. Lógicamente mis padres están allá, que todavía tengo la bendición de tenerlos vivos. Todo este año y medio no he viajado, ¿no? Somos personal de riesgo, estamos con personas en el hospital y todo, entonces no he querido viajar y bueno, uno extraña siempre a la familia allá. Y habrán escuchado también sobre la Virgen de las Mercedes, justo ahora en septiembre, que es la fiesta, una de las fiestas patronales más largas y más extendidas a nivel de todo el Perú. Paso brevemente a hablar lo que es la fimosis, parafimosis. Creo que todavía estamos con tiempo, voy a ser un poquito más breve acá, ¿no? Cosas puntuales. ¿Qué es la fimosis? La fimosis es la obstrucción del prepucio, ¿no? A veces las mamás te dicen que el prepucio no sale, y las mamás a veces primerizas sobre todo están preocupadas, asustadas porque no lo ven normal, porque el niñito, el primito, el sobrinito o incluso al papá dice no, que la cabeza tiene que ya estar salido, y entonces traen ese detalle. Ojo, hablemos de que la fimosis es fisiológica, ¿no? Es fisiológica. ¿Qué es fisiológico? A veces la mamá pues a veces no nos entiende porque ellos no han estudiado medicina, ¿no? Lógicamente. ¿Qué es fisiológico? Señora, fisiológico es lo normal. ¿Qué es lo normal? Es de que es como si quisieras que tu niño nazca hablando, ¿no? Tu niño no va a nacer hablando. Entonces hay un proceso en el cual recién va a poder hablar y va a poder caminar. Entonces lo mismo. Eso es un proceso fisiológico que la gran mayoría de penecitos nacen con el prepucio cerrado y que poco a poco se va a ir abriendo sin necesidad de hacer nada. Así lo lleves al mejor urólogo pediatra, así le eches cremita, le eches de todo, eso la gran mayoría se resuelve fisiológicamente, ¿no? Con el pasar del tiempo. Se le da una incidencia, mire, de hasta el 90%, o sea, de cada 10, 9 al nacimiento van a tener su fimosis. A los 3 años incluso hasta los 20%, y a los 16, 18 años incluso se habla de un 1% con esta patología. La clasificación se habla de fisiológico o primaria y secundaria o patológica, ¿no? La primaria, como vemos acá abajo, no es aquella en el cual no hay signos de inflamación, de cicatrización.
va acompañado generalmente de adherencias balanoprepuciales, que es, ¿no?, la adherencia, como su nombre dice, entre el glande y el prepucio. El mecanismo de separación es el esmegma, ¿no?, que vamos a ver más adelante sobre una secreción que se forma ahí entre ambas capas, y las erecciones, ¿no? A todos los niñitos desde el nacimiento se les erecta el penecito, y esos son los mecanismos de separación en los cuales harían, pues, que hacen que se resuelva la fimosis fisiológicamente. Incluso se habla acá de la incidencia incluso hasta los 16 años como fisiológica, incluso de 3%. Entonces ahí vienen las preguntas, ¿no? ¿Hasta cuándo esperar? ¿Cuándo operar? ¿Cuándo no operar? Entonces, la cosa más fácil acá es cuando es secundaria. Una fimosis secundaria o patológica, como vemos acá en la imagen, que está engrosado, conado, que está con área de fibrosis, ¿no?, que está con área de cicatrización, eso en la vida se va a abrir, pues. Entonces, esas fimosis secundarias sí hay que operar. ¿Cuándo? Cuando diagnostiques. Viene a los 3 meses y ha tenido balanitis a repetición y tiene eso, hay que operar. Tiene 5 años y viene con eso, hay que operar. Tiene 8 años y viene con eso, con mayor razón todavía, o sea, fimosis secundaria tiene que operarse, ¿no? ¿Por qué? Porque puede traer complicaciones y eso hay que entender, ¿no? Las causas se habla de retracciones forzadas, balanitis a repetición, y hay una entidad que afortunadamente es un poco raro en niños, la balanitis erótica obliterans, de causa desconocida, en realidad no se sabe la causa, pero sí está asociado a fimosis, eso sí, en el cual menos de 5 años prácticamente es raro, la incidencia se da entre los 10 años generalmente, ¿no?, y en adultos, en el cual es una condición extrema, ¿no?, es una condición en el que se puede cerrar todo el prepucio, ¿no?, e incluso puede afectar al glande, ¿no?, con bastante irritación, ¿no?, en esa área, y que produce, pues, una fimosis. El tratamiento para esto quirúrgico por nosotros es, al menos una parte es hacer la circuncisión, ¿no?, para que haya la exposición del glande y haya menos riesgo de hacer balanitis a repetición. Este gráfico es importante porque nos habla de las diferencias en lo que es, ¿no? La adherencia al lado prepucial es algo también fisiológico, es normal. Acá vemos el penecito con una pequeña área de adherencias, ¿no? Y muchas veces vienen así a la consulta, doctor, que necesita una operación, que lo ha visto el médico general, lo ha visto el urólogo de adultos, que no sé qué, ¿no? Y esos generalmente, dependiendo, es donde hacemos la liberación de adherencia, ¿no?, que echamos cremitas en anestesia y lo podemos liberar ahí en consultorio. Lo otro que viene muchas veces también es por tumoración. Dice, doctor, ¿por qué viene? No, porque le han encontrado un tumor que cuando el pene lo expongo se pone morado, se pone negro, ¿no? Eso justamente es por la presión que se hace, ¿no? Y después acá vemos el pene moradito. Entonces las mamás, a veces primerizas sobre todo, dicen que se asustan, ¿no? Dicen, ¿qué está pasando acá? ¿No? Entonces eso es un pene normal, ¿no? No, solamente tiene las adherencias, y esas adherencias con el tiempo se pueden despegar sin ningún motivo. Acá también vemos el meato, por ejemplo, acá, y la adherencia que está ahí, ¿no? Este gráfico lo traigo para ver cuando la resolución entre fimosis, ¿no? La curva roja es en cuanto a la edad, cómo la fimosis se va resolviendo fisiológicamente y cómo la adherencia demora. Las adherencias demoran más que la fimosis. Por eso que ahí vemos niños grandecitos, 8, 10 años, que todavía están con el pene adherido, ¿no? Poco, ¿no? Poca cantidad, pero ahí todavía están. Entonces eso todavía demora en resolverse, y la fimosis es la que se resuelve más. Eso de acá, el quiste de esmegma, ¿no? También igualito, vienen las mamás, doctor, ¿por qué viene? Porque le han salido un tumor, doctor, es un cáncer, que me ha dicho que puede ser un cáncer. No, pues es un esmegma, es la presencia de tejido, ¿no? De las células muertas que se producen ahí, ¿no? Se produce con ese sebo, ¿no? Blanquecina, y se forma esos acúmulos. Incluso los esmegmas son favorables. ¿Por qué? Porque aparecen entre ambas capas, en lo que es el prepucio y el glande. Y eso, cuando se llega a despegar, se despega muy fácilmente y no hay rotura de tejidos. En cambio, cuando es una adherencia y no hay esmegma, incluso cuando operamos la circuncisión y tienen adherencias, tenemos que despegar y forzar. Y en ese forzar se lacera y se desfacela incluso el tejido, y después lógicamente cicatriza, ¿no? Pero igual, entonces el esmegma en realidad es bueno. El esmegma es bueno porque ayuda a la separación entre el glande y el prepucio, ¿no? Entonces hay que tener presente eso también, ¿no? Hay clasificación de Callava, eso es lo que yo más me adecuo, en el tipo 1, que es el cerradito, ¿no? El puntiforme, el tipo 2 donde se ve el meato, tipo 3 que avanza, el 4 que ajusta como un cuellito ahí abajo cuando sale, y el 5 que es normal. La otra clasificación es la de Kikiros, que habla ya de grados
fimosis, ¿no? A veces hay confusión, ¿no? Dicen, pero el tipo 1 acá es el cerrado y aquí el grado 5 es el cerrado. Entonces hay un poco de confusión a veces incluso entre los urólogos de cuál es cuál, ¿no? Entonces, uno es tipos de prepucio y otro es grados de prepucio. Eso hay que tenerlo en consideración. El cuadro clínico: dolor, balanitis recurrente, disuria, incluso hematuria, infecciones a repetición, erecciones dolorosas también, y el globo prepucial. Miren acá cómo se hincha acá a nivel distal y cómo con presión ahí recién llega a salir la orina. Entonces, dice, doctor, se le forma como un globo ahí en el prepucio. Entonces, muchas veces eso es la causa de que acuden a la consulta. Acá diferentes grados de presentación que lo vamos a ir viendo. Voy a avanzar un poco esto. Este es un esquema, un algoritmo en el que daban antes de 3 años como un tope. Pero en realidad, ahora el lidero ha avanzado, otros dicen 4, otros dicen incluso hasta 8 años, incluso hasta 15, 16 años, como para poner un tope en cuándo operar. Pero lógicamente estamos hablando de la fisiológica, porque la patológica, en cualquier edad, apenas ves que el prepucio está engrosado, que hay áreas de balanitis a repetición y que está agrietado, que está inflamado, no, pues eso no vas a esperar porque el algoritmo decía que 3 años, 4, 5, 8, no. Fimosis secundaria se opera al momento del diagnóstico, ¿no? Tratamiento médico existe, sí, los corticoides. El más usado actualmente es la betametasona, ¿no? De 0.05, otros usan también de 0.1 también. Nosotros usamos el de 0.05 con aplicación tópica, y el mecanismo de acción sería la elasticidad, como ser corticoides del tejido del prepucio, que ayudaría pues también a dilatar el prepucio y ayudaría a abrirse. ¿No? Generalmente los damos 1, 2, incluso otros dicen hasta 3 veces por día, ¿no? Un periodo de 2 a 4, incluso hasta 8 semanas. Y sí, hemos visto respuesta al manejo médico. Lógicamente, este manejo de corticoides no vas a dejar en una fimosis secundaria. Vuelvo a repetir, fimosis secundaria es operación sí o sí. El fimosis secundaria yo no lo abre nada, ni masaje, ni crema, ni agua bendita, no lo abre nada. Entonces eso sí puede traer complicaciones, infecciones a repetición, dolor, incluso vamos a ver más adelante la parafimosis, que es también una urgencia urológica. Entonces eso sí tiene que ser netamente operación. Dentro de las técnicas de la circuncisión, que es el quirúrgico, la incisión dorsal o la prepucioplastía, entonces eso incluso también hay un montón de artículos sobre esto, ¿no? De ser no tan cruentos y rescatar el prepucio, y solamente hacer una incisión y con tal de que el prepucio salga y no hacer la circuncisión, que es cortar todo el prepucio distal. Lo voy a ir escribiendo acá. La circuncisión, incluso desde Herodoto, incluso antes de Cristo, ya mencionaba incluso esto de acá en bajo relieve, ¿no? Donde se mencionaba incluso la circuncisión, incluso sin anestesias. Eso viene de épocas, ¿no? Como sabemos actualmente, por religión, ¿no? Los musulmanes y los judíos tienen por tradición religiosa hacer la circuncisión, así le necesiten o no lo necesiten. Eso es más allá de la técnica del manguito, en el cual se corta el prepucio distal y se hace una anastomosis y se pega, de manera reducida, ¿no? Porque hay técnicas para esto, ¿no? Es de una manera reducida, eso más de interés para los cirujanos pediatras o para los pediatras. Eso es la técnica de la prepucioplastía, ¿no? En el cual hacer solamente una incisión longitudinal con cierre transversal, ¿no? En el cual al final cuando llegas a tapar salía así como una incisión dorsal, ¿no? Esto generalmente se hace cuando son penes sumergidos, ¿no? En el cual no es conveniente sacar mucho prepucio o todo el prepucio porque queda el pene enterrado. Este es el gonco. El gonco es un dispositivo de metal y eso generalmente se usa en neonatos, en recién nacidos, ¿no? Apenas nace el niñito con anestesia local, ¿no? Se hace como una compresión, como una mordaza ahí, ¿no? Y no necesita ni siquiera sutura, ¿no? Se deja ahí, ¿no? Por un tiempo, se saca, corta todo el prepucio y cicatrizan muy bien y van muy bien, ¿no? Ese es el famoso gonco. También existe ahora el Plastivel, generalmente ya para niños y para adolescentes y para adultos, ¿no? Y tiene la misma función, ¿no? Igual también es el dispositivo en el cual tiene una ligadura en el cual se liga y se corta y se deja ahí el dispositivo para que cicatrice. Igual no necesita tampoco suturas, ¿no? Y van muy bien también, una buena cicatrización. Y hay lo más moderno es el Circurer, ¿no? El Circurer es un dispositivo en el cual, ¿no? Con anestesia local también, lógicamente, se hace una presión y se hace un corte y salen grapas metálicas bien finitas que también hacen la anastomosis del área, ¿no?
y esas grapas caen solitas en un par de semanas, 3 semanas. Esto es lo más moderno que se ha avanzado, ¿no? No tengo experiencia en esto, soy sincero, ¿no? Acá en el Perú, no tengo experiencia, pero se reporta pues de que es muy estético, de que es rápido y que tiene menos riesgo de complicaciones. Ya terminamos, para los que ya están cansados, quiero hacer hincapié en esto, ¿no? Porque muchas veces dicen, la fimosis, eso es fácil, es operar, es sencillo, ¿no? Cualquiera lo puede operar, y no es tanto así, hay que tener bastante cuidado. Justo mencionaba de los casos clínicos de los residentes, ¿no? Si es que están presentes para que vean esto. Hipospadia, ¿cuándo no operar? Cuando hay una hipospadia. Lógicamente, como los cirujanos pediatras, los urólogos adultos saben, la hipospadia pues es cuando el meato sale acá en el pene distal, mediano, o proximal o interescostal. Lógicamente ahí no lo vas a operar, pues, ¿no? Eso es cantado, o sea, ya sería una responsabilidad operar eso, pero nadie lo va a operar. ¿Por qué? Porque no va a tener fimosis, no va a tener prepucio redundante, ahí sabemos que no debemos operar. Lo que pasa en estas operaciones es cuando es una hipospadia, pero glandular, o sea, cuando está el meato acá dentro del glande nada más. Entonces eso van a aparecer como esto de acá, ¿no? Imagínense que esto es feo, una fimosis puntiforme, y dice, señora, vamos a operarlo, no hay problema. Ojo, sorpresa, entran a operar, hacen la incisión y se encuentran con esto. Escucha, ¿qué hacer ahí? Entonces, bueno, lógicamente los urólogos pediatras ya sabemos qué manejar acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay estas hipospadias, muy aparte de hacer la circuncisión, hay que hacer una técnica que se llama MAGPI, que es el meatoplastía más la granuloplastía, y tratar de llevar el meato lo más distal que se pueda y con incisiones acá, ¿no? Eso es una técnica especial ya. Entonces, eso hay que tener bastante cuidado a los cirujanos pediatras, sobre todo los urólogos de adultos, ¿no? Que muchas veces se encuentran con esa sorpresa, ¿no? Que entran a operar una fimosis común y corriente aparentemente, pero se encuentra con eso y hay que tener cuidado. Las epispadias también genitales han habido, lógicamente, hasta completar el estudio y ver infecciones agudas, ¿no? Si está todo inflamado y todo, es recomendable no hacerlo. El pene sumergido o enterrado, ese de acá, esa entidad, ¿no? También ahí no se recomienda hacer la circuncisión, generalmente se recomienda solamente hacer la incisión dorsal, ¿no? Hacer la incisión dorsal hasta que el niño crezca, hasta que el pene se forme y ya después, con el tiempo, de repente se puede hacer ya una circuncisión, ¿no? El pene palmeado, cuerdas penianas, esta imagen que tenemos acá, ¿no? Inferior derecho al medio, que sale como ese ligadura acá a nivel de escroto. Entonces ahí también, muy aparte de hacer la circuncisión, debería de hacerse acá una plastía, ¿no? Entonces eso no puede hacerse solamente la circuncisión porque queda un pene enterrado, un pene como en carpa, y eso no debería hacerse. O sea, estos de acá son contraindicaciones relativas, ¿no? Entonces sí se podría hacer la circuncisión, pero con la salvedad de tratar también lo otro, ¿no? Megaprepucio o vejiga prepucial, eso también hemos visto también que a veces han estado operando los urólogos de adultos, ¿no? Y nos llaman, oye, mira, he tenido esto, pero me he encontrado con esto, ¿qué hago? Entonces, aparentemente era una cirugía común y corriente, una fimosis, una circuncisión, pero hay que preguntar, es como este caso, ¿no? La tercera imagen, tercera imagen inferior, donde se ve que es una fimosis, ¿no? Es una fimosis y bueno, hay que operar, pero no preguntamos a la mamá y en todo caso vemos el antecedente como en la primera imagen inferior, cómo se hincha. Esto de acá no es un globo prepucial, esto ya es una mega vejiga, ¿no? Es muy diferente, o la megavejiga o vejiga prepucial, eso es inmenso, o sea, se llena de orina ahí, uno llega a aplastar para orinar, y ojo que nos encontramos con esto de acá. Mira, hacen la circuncisión, cortan, hacen incisión dorsal, exponen el glande y se encuentran con una carpa de circos, prepucio hasta para regalar. Entonces, eso es la megaprepucio o vejiga prepucial. Entonces, hay que hacer buenas anamnesis, hay que preguntar a la mamá, porque la mamá te dice, oh, doctor, se le hincha, pero se le hincha bastante, se le hincha así. No, hay que tener cuidado, eso puede ser una megavejiga. Lógicamente, también igual se hace tipo la circuncisión, pero tiene una técnica especial eso de ahí, ¿no? No es netamente una circuncisión como si. Entonces, eso también hay que saber operar. Complicaciones, afortunadamente, son bajas, tranquilos. O sea, los papás a veces dicen, todo, pero se va a complicar. Pero no, estas son recontra raras, ¿no? Lo más que le puede pasar es el sangrado, ¿no? Y esos sangrados realmente paran comprimiendo, ¿no? Algunas veces hemos tenido que entrar a la sala así a ligar algún coágulo o algo, pero no. Los hematomas o los equimosis, como vemos acá arriba, superior derecho, ¿no? Esos se resuelven solos, solamente observación y eso se... Infección de herida operatoria también es recontra raro. El exceso de déficit de piel, eso sí, ¿no? Hay que tener buena técnica porque a veces le cortas mucho prepucio o dejas mucho prepucio, entonces eso también hay que tener técnica en eso, ¿no? Adherencias secundarias también, ¿sí? Algunas veces, sobre todo los papás que ya están operados y no les llegan a sacar el glande, lo dejan ahí, entonces se inflama, se irrita y se pueden llegar a pegar, ¿no?
cicatrización anormal o los queloides, pues eso también depende de los pacientes también, ¿no? Y las fístulas retrocutáneas también, eso también hemos visto, a ojo. El uso, el exceso a veces de electrocauterio en esa zona ventral de la uretra, a veces hace que se hagan fístulas. Entonces, eso lógicamente se resuelve, ¿no? Eso se hace cirugía y se resuelve, pero la idea es no tener complicaciones, ¿no? Y necrosis del pene, ¿no? Como vemos acá en la imagen, que también puede suceder incluso con amputaciones. Eso, como le digo, son recontra raros, no se ve. Entonces, la parafimosis es una emergencia en el cual el pene, ¿no? Que está ahí, tiene un anillo que llega a pasar el prepucio tipo 4 según Callaba. Entonces eso a veces el chiquito se saca el penecito para miccionar y se olvida de devolverlo. O a veces la mamá que también lo manipula y se olvida de devolverlo. Entonces esa compresión hace que la sangre no retorne y empiece a hincharse, haga un edema. Y cuando quieren devolverlo ya no pueden, ¿ya? Se queda atrapado. Entonces eso es una parafimosis. Y empieza el dolor, ¿no? Y progresa más y se hincha más. Todo eso viene de la emergencia. Viene de la emergencia y eso hay que tratarlo como emergencia, ¿no? Porque se puede, es raro, pero se puede incluso hasta necrosar el pene, si es que lógicamente no se trata. Entonces, eso de acá, el tratamiento es netamente reducción manual. Hay técnicas para presionar, bajar el edema y vencer el anillo, ¿no? Muy raras veces, reducción manual, incisión dorsal, ¿no? Algunas veces cuando no hemos podido reducirlo, se hace una incisión con anestesia local, un corte longitudinal con cierre transversal y llega a pasar y vencer el anillo. Y circuncisión no es recomendado en esa etapa aguda, como está inflamado, irritado, hinchado y todo, no es recomendable hacer circuncisión, es solamente tratar la parafimosis, tanto reducción o hacer incisión dorsal, y ya en un segundo tiempo hacer la circuncisión cuando todo está desinflamado, cuando todo está bien. Muchas gracias por su atención. Cuando entré al hospital, esta es la frase que más me motivó a mí, ¿no? Que es cuidando lo mejor del Perú, nuestros niños, ¿no? Creo que todos los que nos dedicamos al área pediátrica tenemos muy presente eso. Los niños son otro mundo, los niños son lo más hermoso que puede haber creado Dios, pienso yo, ¿no? Y se debe un respeto y gracias a ellos es que estamos y nos suma también a poder seguir capacitándonos más y poder ir aprendiendo cada día más, porque cada día siempre vamos a ir aprendiendo más cosas. Muchas gracias y cualquier cosa, alguna pregunta, algo que no se haya entendido, estamos para responder. Muchísimas gracias, doctor Corral, por tan clara y completa, detallada exposición. Realmente nos ha abierto muchas luces sobre un tema bastante frecuente en pediatría. Tengo algunas preguntas. ¿Realmente, en su opinión, recomienda hacer de rutina a todos los niños la circuncisión? Sabemos que para determinadas religiones, como para los judíos, es una costumbre. En países industrializados, tipo Estados Unidos, lo recomiendan también como una forma de prevenir de las infecciones urinarias, pero en su opinión, ¿todos los niños deben hacerse circuncisión? Sí, esas son muy buenas preguntas que siempre los hacen cuando tenemos ese tipo de exposiciones, ¿no? No, o sea, en mi opinión personal es que hay que hacer circuncisión cuando realmente se necesita. En este caso, una secundaria. Pues una fimosis secundaria debe de hacerse circuncisión sí o sí. Pero hacerlo de rutina, así de recomendar, de que todos se hagan. Si bien es cierto, se ha visto lo que usted menciona, menos índices de contagio, incluso de VIH, ¿no? Son penes más limpios, menos riesgo incluso de contagio de virus de papiloma humano incluso, ¿no? Porque ya están expuestos y no hay el prepucio tapado donde podría quedarse el virus y todo eso de ahí, pero habría que hacer circuncisión siempre y cuando necesite, cuando sea patológico, ¿no? Pero así de rutina, recomendar, no. Lógicamente, en la práctica privada vienen, pues, pacientes, papás que dicen, no, doctor, yo me he circuncidado y quiero que mi hijo lo circuncide. Lógicamente, pues, ahí sí está permitido, es una indicación también, o a veces también por religión, ¿no? De los judíos o los musulmanes que nos vienen. Entonces, ¿sabe qué, doctor? Vengo por una circuncisión de mi hijo, también hay que hacerlo, pues, hay que hacerlo, ¿sí? Así es. Quiero hacerles recordar a todos los asistentes, por favor, para que puedan llenar el link de la asistencia. Vamos a hacer el sorteo de una beca para el curso de lactancia materna, los 1000 primeros días durante la pandemia. No sé si ya lo vamos a hacer en este momento, doctora Ileana, Pamelita. Doctora, creo que vamos haciendo las otras preguntas y esperamos que por favor se inscriban. Entran en el chat y en el chat está el link.
por favor, para que se inscriban y poder hacer el sorteo y vamos haciendo las otras preguntas. Gracias. Ok, entonces tenemos otras preguntas. ¿Hasta cuándo se debe hacer el seguimiento post-orquidopexia por el riesgo de malignización? Ah, sí, eso sí, me olvidé decirle también. No, esos pacientes posoperados, como dije, no se evitan, no se salvan del riesgo de hacer malignización. Entonces, estos por lo menos una vez al año debemos hacer seguimiento con palpación y con ecografía, ¿no? Porque algunas veces pueden aparecer nódulos o pequeños tumorcitos, entonces es importante hacer. O en todo caso, cuando el niño o la mamá sientan algo, ¿no? Sientan que el testículo se endurece, empieza a crecer, se pone duro, entonces inmediatamente acudir a nosotros a su control. Estos niños siempre les aclaramos, nunca se van de alta después de una orquidopexia. Tienen que venir por lo menos una vez al año, que no tienen síntomas, no tienen nada, venir por lo menos una vez al año para hacer su seguimiento. Y los niños con fimosis, nada, se circuncidan, lo vemos al día, al siguiente día, vemos hasta el mes, generalmente caen los puntos, ¿no? Cae la cicatrización y les damos de alta, ¿no? Y no es necesario que estén viniendo los pacientes con exposición. ¿En qué momento o edad se debe referir a un paciente con criptorquidia al urólogo pediatra? ¿Me escuchó, doctor? Se cortó, doctora, no le escuché bien. Ok, una pregunta es, ¿en qué momento o edad se debe referir a un paciente con criptorquidia al urólogo pediatra? También buena pregunta. Yo recomiendo que los pediatras, que son los que captan a estos pacientes, nos ayudan desde el primer momento. O sea, nace el niñito a la semana o 2 semanas y tienen dificultades en palpar, yo pienso que deberían de mandarnos. ¿Por qué? Porque el seguimiento lo vamos a hacer nosotros. La experiencia, como le digo, en palpar el testículo, identificar si es que es no palpable o palpable, eso lo hacemos nosotros. Entonces yo recomendaría que lo manden apenas tengan el diagnóstico. Lógicamente, si captan un niño de 4, 5, 8 años, inmediatamente, ¿no? Igual tienen que mandarnos para poder hacerle seguimiento. Bueno, hay preguntas similares sobre si se debe o no bajar el prepucio en los lactantes como rutina. Sí, eso también es lo que se hacía antes. Ahora las guías de manejo y todo ya recomiendan que no debería de hacerse. Bajo ningún criterio debería hacerse el masaje del prepucio, porque eso forza, puede producir lesiones, puede decir grietas, puede producir sangrado, y eso producir una cicatrización y al final hacernos una fimosis secundaria. Entonces no está recomendado. Masajes suaves hasta donde da, agüita y jabón, limpiar, secar bonito y dejar. Y esperar pues el efecto fisiológico, ¿no? Las erecciones constantes que tienen los niños haría que ese prepucio ceda y se abra como una flor fisiológicamente. Preguntan, en fimosis primaria, ¿a partir de qué edad se recomienda el uso de corticoides u otro tratamiento no quirúrgico? Claro, en corticoides se hablaba sobre el uso pues, de usar mucho tiempo y la reabsorción de estos corticoides pudieran, así como los inhalados o los de pastillas o en jarabes, pues, hacen daño a los corticoides, ¿no? Usado mucho tiempo. Pero se ha visto baja tasa de absorción a nivel de mucosa, ¿no? A veces área de mucosa. Entonces, generalmente recomendamos a partir de los 6 meses, ¿no? O se puede iniciar y por periodos que dicen incluso de 1 mes, incluso hasta 2 meses, pero no más tiempo. Y a veces por cursos, ¿no? Dejar un curso de 1 mes, de repente esperar cómo va y nuevamente usar, pero siempre valorando de que si es fisiológico, simplemente esperar. Pero si vemos que es secundario, ¿no? Ahí sí, pues la crema no va a hacer nada, hay que ya plantear un tratamiento quirúrgico. ¿Cómo debe ser el seguimiento de los niños posoperados de criptorquidia y de fimosis? El seguimiento con ecografías, generalmente anual, como le digo, y con ecografías, ¿no? Ecografías para buscar internamente, a veces empiezan a aparecer lo que son las microcalcificaciones testiculares, ¿no? Que eso también, como él mencionó, eso también tiene incluso repercusión en lo que es fertilidad y también lo que es malignización también. Entonces, y eso no lo vamos a poder ver palpando, ¿no? Palpando no se va a determinar eso, entonces eso netamente es con ecografía. Es por eso que pedimos la ecografía para seguimiento. En cuestión de fimosis, como le digo, lo vemos hasta el mes, cicatriza bien, caen los puntos y les damos de alta, no necesita hacer más seguimiento.
Acá hay una pregunta sobre ¿qué opina de dosar la hormona antimülleriana e inhibina B para buscar tejido testicular oculto en criptorquidia bilateral? Sí, también buena pregunta. Debe haberlo preguntado muy endocrinólogo, seguro, o un pediatra que está referido a esa área. No lo puse porque lo que hacemos es el test de la testosterona, ¿no? El test de estimulación con beta-HCG, ¿no? Se habla, eso está solamente indicado, y también estaría indicado en eso de la inhibina, cuando es criptorquidia bilateral. Cuando es bilateral, entonces ahí sí tendríamos que hacer el dosaje, en este caso del test de estimulación con beta-HCG, y en el cual, ¿no?, valorar en un basal y a las 72 horas, otros dicen 48, hay varios esquemas, y dar también la dosis también, ¿no? Y valorar si es que hay una respuesta. No se habla de una respuesta cuando es mayor a un nanogramo por decilitro. No me acuerdo la concentración, pero es 1, ¿no? De acuerdo a cómo se mida el dosaje de testosterona. Entonces, ahí nos diría que hay una respuesta positiva y por lo tanto habría alta sospecha de que haya tejido testicular funcionante, por lo tanto, al momento de hacer la laparoscopía nos ayudaría a ver. Eso, como les digo, no nos ayudaría mucho, porque lo que nos va a ayudar acá, nosotros somos quirúrgicos, como les digo, ¿no? Eso sí nos ayudaría, nos plantearía, nos ayudaría en algo, pero y si al final vamos a hacer la laparoscopía. Entonces, la laparoscopía es la que nos va a hacer el diagnóstico y es la que nos va a determinar. Incluso el dosaje esto de la estimulación con test de beta-HCG, porque en un tiempo se desapareció del mercado, entonces ya no lo estábamos haciendo. Testículo no palpable, basta que tenga bilateral, tiene su estudio por genética y es XY y todo. Entonces vamos de frente a la laparoscopía y con la laparoscopía determinamos el diagnóstico y hacemos el tratamiento de acuerdo a lo que encontramos. Acá hay una pregunta de la especialidad también, dice si ustedes realizan orquidopexia transescrotal. Sí, también buena pregunta también. Yo estoy en desacuerdo porque si es que ha hecho la pregunta a un cirujano pediatra, entenderá que en el momento o un urólogo, en el momento de la operación, el testículo está atrapado y hay bastante cremaster que lo tiene, y eso hay que hacer una liberación por vía inguinal. Si entras por vía escrotal no vas a tener acceso. Ahora, recordemos que la gran mayoría viene asociado a hernias. Ahora, ¿vas a poder manejar una hernia por vía escrotal? No. Entonces, eso generalmente el acceso escrotal generalmente está dado para ciertos casos, generalmente cuando son inguinales distales, no supraescrotales, ¿no? Entonces ahí donde podríamos entrar por vía escrotal y poder disecar y poder fijarlo. En el servicio nosotros de urología, ¿no?, del Hospital del Niño, no realizamos la técnica escrotal. Bajonamos, así esté a supraescrotal y todo, hacemos inguinal, ¿no? Y hacemos una liberación hasta arriba para poder bajar. También que los cirujanos pediatras, los residentes, ¿no?, que están rotando los roles de adultos, también van a ver que nosotros cuando hacemos el acceso inguinal llegamos hasta arriba, llegamos hasta el anillo inguinal profundo, ¿no? Hacemos la liberación y siempre les enseñamos ahí, ¿no? En el momento de hacer la liberación, si no tratamos el saco, y vemos que cuando tratamos el saco baja 1 centímetro por lo menos, entonces a veces los residentes se sorprenden, ¿no? Mira, liberamos el testículo todo y a veces queda un poco tenso y como que no baja, entonces tratamos el saco, ¿no?, y llega a bajar 1 centímetro y llega a bajar muy fácilmente, y eso no lo vas a hacer por vía escrotal, entonces no recomendaría el acceso escrotal. Perfecto. Una pregunta más, si no está muy cansado. Si el volumen testicular, gracias, está muy disminuido para la edad, ¿se debe realizar orquiectomía o es suficiente que tenga buena circulación para no considerar la orquiectomía? Sí, esa también es una buena pregunta también. Eso depende. La edad. Niño, ponte, de 10 años, 12 años, que me viene con un testículo que está pequeño, ¿no? Hay que sacarlo. O sea, hay que sacarlo. O sea, ¿qué caso tendría ya fijarlo, ¿no? Entonces, ya es un testículo dañado, con riesgo de que internamente incluso haya ya células neoplásicas. Entonces, eso tiene que salir. Entonces, eso depende de la edad. Ahora, si hablamos de un niño, ponte, de 2 años, 3 años, si vemos que el tejido todavía está hipotrófico, todavía tiene chances, en realidad eso depende de la experiencia que tengamos, ¿no? Si realmente es una atrofia, ya la ecografía nos dice, netamente orquiectomía. Pero si dentro del hallazgo
quirúrgico vemos que todavía tiene chance, es un testículo que tiene buena característica, ¿no? Porque nosotros al momento de hacer la orquidopecia de la operación llegamos a ver el testículo, ponemos el testículo fuera y lo vemos ahí, vemos incluso el epidídimo, vemos el testículo y todo, y incluso ponemos el punto para poder fijarlo hacia abajo. Entonces tenemos el testículo ahí en nuestras manos, ya viste paciencia, y es ahí donde decidimos, ¿no? Entonces, algunas veces hay lo que son los deferentes que son alargados, ¿no? Que son dismórficos. Entonces eso también no tiene mucha chance de formar buenos espermatozoides y ser viable. Entonces muchas veces, y también depende del cordón también, del cordón, la longitud del cordón. Entonces muchas veces podemos entrar, puede ser un buen testículo, pero al momento de disecar no cede el cordón y no da. Entonces, dependiendo de la edad también, ¿no? Muchas veces ya tenemos que sacarlo y algunas veces bajarlo en 2 tiempos, ¿no? Lo bajamos hasta donde da y entramos en 6 meses, un año nuevamente para poder intentar nuevamente bajar. Eso depende de muchos factores, diría yo, o sea, y a criterio de nosotros y de acuerdo a la edad, al tipo de paciente, para poder ver pues, si es que se sale el testículo o lo bajamos. Otra cosa muy diferente también es el grado de afectación del lado, ¿no? Porque si es bilateral, ¿no? Pues tenemos como sea tratar de salvar aunque sea un testículo, ¿no? En cambio, si es uno solo, entonces ya realmente nos da más chance de que si el otro testículo está bien y el otro tenemos dudas o que como está muy pequeño, como que eso es mejor sacarlo. Es mejor sacarlo. Okay. Bueno, realmente ha sido una noche bastante interesante, muy ilustrativa. Queremos agradecer al doctor Juan Antonio Corral por su brillante exposición. Realmente nos ha abierto y despejado muchas dudas. Definitivamente que es muy importante en toda evaluación desde un recién nacido y en cada control de niño sano. Como pediatras debemos hacer un examen clínico completo y saber en qué momento realmente pasar al especialista, al urólogo pediatra, cuándo recomendar o no el hacer una circuncisión, ¿no? Y me encantó también el hecho de que el diagnóstico de la criptorquidia siempre debe empezar con un examen clínico muy minucioso, debe ser clínico y realmente no exagerar de los exámenes de imágenes, sobre todo para no irradiar a nuestro paciente o no poner no ponerlo en riesgo. Muchísimas gracias, doctor Corral. Quiero comunicar que ha salido favorecido el doctor Alfonso Salvador Díaz Gálvez de Chiclayo, Salud. Él pertenece al Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, en el cuerpo médico a través del comité científico se va a comunicar con él para poder coordinar su inscripción. Un aplauso muy grande para el doctor Corral y también para el doctor Alfonso Salvador Díaz, ganador de la beca. Muchas gracias, doctora Said, muy buena moderación y también agradecemos al doctor Antonio Corral por su muy didáctica y excelente exposición. Bueno, creo entonces con eso ya cerramos esta noche. Anunciamos para el día próximo mes de septiembre, el viernes 10 de septiembre, va a ser el tema de dermatitis atópica en población pediátrica a cargo del doctor Felipe Velázquez. Muy bien, gracias a todos, buenas noches. Buenas noches con todos, buenas noches, doctor Mariño, buenas noches, Eliana. Gracias, doctora. Luego. Buenas noches a todos, gracias. Felicitaciones, doctor Corral. Felicitaciones a todos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Buenas noches.